Lo que desearía haber sabido al comienzo de mi camino espiritual es cómo pequeñas semillas de fe pueden crecer hasta convertirse en grandes árboles de gracia. En un campo enorme, el nombre Jesús está grabado en la tierra. De este suelo sagrado, una sola semilla de uva comienza a brotar. Con cada momento, crece más alto, transformándose en una vid frondosa, llena de frutos bajo un cielo estrellado. Las ramas se extienden, pronto rodeando el mundo, simbolizando la expansión de la gracia y los milagros de Dios. Este es el viaje de fe que emprendemos en la iglesia Eclesia GDT. Únete a nuestra escuela de multiplicación. Como una pequeña semilla, tienes el potencial de convertirte en un gran árbol, bendiciendo a toda la tierra. Juntos, cumplamos esta hermosa promesa del reino. Forma parte de esta increíble transformación. Sé testigo del poder de la gracia y crece con nosotros. Visita iglesiaeclesiac.cl para aprender más. De semilla a árbol, llevemos su amor a cada rincón. Hola iglesia, Dios les bendiga mucho. Nuevamente acá para ir a la escuela, al tema 3 de la escuela de multiplicación. Así que vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de multiplicación espiritual. Zacarías dice, aquellos que no tomaron en serio las pequeñeces o los pequeños comienzos. Vuelvo a decir, es muy importante tomar en cuenta los pequeños comienzos. No solo como comienzo una iglesia, sino que no te defraudes porque tenemos poca gente o tenemos mucha gente, sino que Dios necesita a uno que pueda tú ministrarle, vertirte en él, vertir la presencia del Señor para que Dios comience un tremendo ministerio de multiplicación. La multiplicación de discípulos depende de entender que no tienes que menospreciar a lo pequeño. Lo pequeño, los pequeños comienzos son la gran bendición para nosotros. Así que Dios te va a poner una persona o 2 o 5 personas, te vas a invertir en ellos y vas a ver cómo Dios va a multiplicar a esas personas. Es difícil para nosotros identificarnos con tantos formadores y multiplicadores como Pablo, Pedro. Pocos de nosotros llegaremos a ejercer tan poderosa autoridad como estos grandes apóstoles que estamos mencionando y potencial espiritual que tenían ellos como Pablo. Menos aún serán los que lleguen a predicar como lo hizo Pedro y vean la salvación de 3,000 personas en un instante en la calle, en la plaza, en algún lugar. Recuérdense que se convirtieron 3,000 personas en un solo servicio. Sin embargo, no debemos permitir que esto nos desanime, ya que encontramos en la Escritura hombres y mujeres con quienes podemos identificarnos a nuestra tarea personal de hacer discípulos. Así que vamos a ver el primero, Andrés. Andrés, en los evangelios Andrés estaba siempre trayendo gente a Jesús. Andrés lo vas a identificar no con Pedro, no con multitudes, no con sanidades y milagros, pero sale y aparece muy poco en la Escritura, pero lo poco que aparece es increíble porque trae las personas que van a multiplicarse en tremendas masas o grandes milagros. Andrés trajo a su hermano Simón, que se convirtió luego en Pedro, un gigante de la fe. Juan capítulo 1, verso 40 al 42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirando a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra, Pedro. ¿Te das cuenta? Uno trajo a uno y este otro, que es Pedro, fue un tremendo hombre del Señor. Andrés encontró al pequeño muchacho cuyo almuerzo fue multiplicado en más de 5,000 personas que no tenían que comer. Estamos hablando solamente de hombres. Sobraron 12 cestas llenas de peces y panes. Andrés trajo a ese muchachito con 5 panes y 2 peces que transformaron una historia que hasta el día de hoy se predica en todas partes. Andrés trajo a uno, el potencial de uno. ¿Te das cuenta para dónde Dios nos está guiando en la multiplicación de discípulos? Ahora, cuando los griegos dijeron que querían ver a Jesús, Andrés supo dónde llevarlos. Es que este es el ministerio de Andrés. Ahora, con todo, fue por haber alcanzado a su hermano Pedro que se extendió el ministerio de Andrés hasta nuestros días.
En el día de Pentecostés, Pedro evangelizó a miles de judíos en el libro de los Hechos, que usted lo puede leer ahí. A medida que Pablo fue creciendo en gracia, Dios le abrió la puerta de salvación para los gentiles. Fue el primer apóstol que le predica a los gentiles. Después viene el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, pero el que abrió la puerta para los gentiles fue Pedro en el libro de los Hechos capítulo 10, cuando ministra, bendice a Cornelio. Esto es multiplicación. De Andrés a Pedro y a los miles de convertidos en Jerusalén. A la primera iglesia de Antioquía, Andrés llevó a cabo su predicación por medio de la evangelización personal. Él trajo personas a Jesús de una en una. Así es como debemos extender nuestro ministerio alrededor del mundo, alcanzando tan solo una persona que pueda multiplicarse poderosamente. ¿Vas entendiendo para dónde va? Ahora, si tú quieres tener una meta más grande, mediana meta o gran meta para lo que tú estás haciendo, no te preocupes, busca materiales, ve donde tú quieras ir, conéctate con gente que crees que tiene en tu mismo perfil y vas a lograr tus objetivos. Nosotros tenemos la opción de ir paso a paso. Nos interesa ir poco a poco, de uno a uno. No tenemos tantas capacidades. Así que nuestra capacidad va a alcanzar a uno, pero eso va a alcanzar multitudes. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir como una tortuga. No quiere decir que los demás estén mal. Por supuesto, quiero explicar simplemente que vamos a ir de a uno por uno. Otro de los hombres que también fue muy importante en esto fue Juan. El apóstol Juan adiestró a otras personas. Sus 3 cartas dirigidas a líderes de iglesias revelan su continua responsabilidad como padre espiritual. Eso es muy importante. La Biblia registra que Juan ganó y adiestró a un prominente discípulo llamado Policarpo, quien a su vez discipuló a Ireneo, quien llegó a ser pastor. Y estos hombres dieron sus vidas durante la persecución ocurrida en el siglo II. Sin embargo, su ministerio continuó vivo por medio de la multiplicación. ¡Qué increíble! ¿Cómo te viertes en uno para que ese sea un multiplicador? Bernabé, que todos hemos escuchado hablar de Bernabé. En el libro de los Hechos encontramos a un cristiano llamado José de Arimatea, En el libro de los Hechos encontramos a un cristiano llamado José, lo suficientemente entregado para que le llamaran Bernabé, que significa hijo de consolación, porque vendió todo lo que tenía, sus propiedades, para repartirlo a los necesitados. Bernabé escuchó también la conversación de Saulo de Tarso, convenciéndose que era genuino en su vida cristiana, aun cuando el resto no le creía. Hechos 11, 22 al 26. Bernabé también recuerde que se propuso discipular a Saulo y sacar lo mejor de su ministerio, y así fue. La Biblia dice los apóstoles Bernabé y Saulo, y cuando habla los apóstoles Bernabé y Saulo, en la Biblia, al primero que se pone es que tenía más autoridad. Así que primero Bernabé discipuló a Saulo para que después Saulo fuera lo que es. La capacidad de trabajar con una persona. Bernabé también discipuló a Juan Marcos. Cuando Marcos abandonó su primer viaje misionero, Pablo se negó en darle una segunda oportunidad, pero sí le da una segunda oportunidad el apóstol Bernabé. Sin embargo, en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo dice y pide a Timoteo que le traiga algunas cosas también, le mande a Juan Marcos, pues le era útil. ¿Cómo pasa un muchacho que fue descartado por Pablo a ser años después útil para el ministerio por un hombre llamado Bernabé? Es que esto es interesante. Fue la formación de Bernabé sobre Marcos que le dio altura a este hombre que no tenía posibilidades. Bernabé había preparado a Marcos cuando otros no veían el potencial en él. ¿Te das cuenta lo importante que es ver el potencial de uno? Veamos otro ejemplo. Aquila y Priscila. Pablo inició otra cadena de multiplicación cuando conoció a Aquila y Priscila. Esta pareja continuó fiel y discipuló a un hombre llamado Apolo, que fue un erudito en la escritura, judío, y que le predicó a muchos judíos. De hecho, se cree que el libro de Hebreos fue escrito no saben si por Pablo o por Apolos.
De hecho, cuando tú ves las cartas de Pablo, dice, ¿a quién bautizó? Uno dice que soy de Cefas, hablando del apóstol Pablo, de Pedro. Otro dice que soy de Apolo, hablando de Apolos, porque Apolos era eminente. Y otros dicen, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Cristo. Pero cuando Pablo menciona a estos hombres, está mencionando a Apolos porque era muy importante. Pero quien discipuló a Apolo fue Aquila y Priscila. Apolo fue un elocuente hombre en ser usado para predicar a los judíos. Dios formó una cadena de 4 generaciones cuando comenzó por Pablo, Aquila, Priscila, Apolos y los judíos. Pablo alcanzó a muchos otros de una manera personal y continua. Usted puede multiplicarse, considere la cadena de multiplicación que le acabamos de mencionar. Ahora, déjame darte una idea en una gráfica de lo importante que es la multiplicación. Andrés trae a Simón Pedro. Pedro trae un tremendo avivamiento en Pentecostés. En Pentecostés nace la iglesia de Antioquía. En Antioquía, Bernabé es el que forma a Juan Marcos y a Pablo. Pablo forma a Timoteo. Timoteo a hombres fieles y también a otros. También forma a Pablo a Aquila y Priscila, y Aquila y Priscila forma a Apolos y a los judíos. También Pablo forma a Lucas, y Lucas forma a Teófilo y también a Tito, y los manda a Creta, una iglesia, y a otro en Éfeso. Increíble la cadena de multiplicación que se puede lograr simplemente con uno. Así que estamos introduciéndonos para que veas la tremenda oportunidad que Dios nos regala de invertir nuestra vida en pocos. Si puedes formarte en pocos, vertir a Cristo en esas personas, 2, 3, 5 o 10 personas, no más que eso, y esos a su vez se inviertan en otro y esos otros en otro, vas a ver una cadena de multiplicación tremenda y espectacular. Prepárate, hermano, prepárate en la escuela de multiplicación, no falte porque Dios nos va a bendecir. Dios les bendiga.